Las personas tienen diferentes tipos de días. Algunos son buenos, otros peores. Pero estos sucesos no pertenecían al mundo moderno, venían de una época en la que los tribunales decidían la vida o la muerte. No había lugar para errores. Un corredor frío, grilletes en sus muñecas, guardias llevándolo hacia adelante, delante, la ejecución. No era un proceso reversible. Era el destino, su destino trágico e irreversible. El hombre que ordenó la ejecución, el que estaba cerca sin participar directamente, simplemente miró su reloj. Así que esto era todo. Había personas allí que destruían vidas sin una sola gota de compasión. El reloj atrapó la luz del sol y el hombre lo cubrió. Lo cubrió porque el minuto fatal del final de alguien había llegado. Finalmente lo había alcanzado. Y ahora su cabeza estaba colocada bajo la hoja. El hombre que había estado contando los minutos hasta la ejecución declaró que el culpable, el gran emperador, había caído víctima de las garras del diablo, las drogas. Por supuesto, el condenado quería el derecho a hablar. Era calumnia, no era cierto, tenían que perdonarlo, tenían que seguir siendo humanos. Pero el que había estado contando continuó la sentencia, afirmando que romper la ley se castigaba con la muerte. Nadie contó nada y no se dieron segundas oportunidades. Para ellos era entretenimiento, la muerte de otro, por supuesto. Se aferraban a sus propias vidas lo mejor que podían, rezando para que tal destino nunca los alcanzara. La cuerda fue soltada, la hoja cumplió su único propósito, y la gente, como si fuera un desfile o un concierto, gritó y se alegró. Solo una chica no cedió a esa falsa alegría. Para ella no se sentía como entretenimiento, sino como un golpe aterrador del destino que podía golpear a cualquiera. Lo que habían matado ante ellos no era un simple campesino ni alguien insignificante, era un emperador. Y ella tenía un secreto que intensificaba su miedo al mismo destino más que la ejecución pública en sí. Podía matarla incluso sin una hoja. Así que la chica decidió que era mejor dejar ese lugar. No obtuvo placer de lo que había presenciado, aunque sabía que cualquiera que rompiera la ley debía ser castigado. Mientras se abría paso entre la multitud, la gente hablaba de cómo el hombre ejecutado en realidad había tenido suerte. Era bueno que se hubiera hecho antes de que llegara el archiduque, porque seguramente él habría castigado no al culpable, sino a toda su familia. Se difundieron rumores de que en esta guerra, con un solo golpe, él había quitado la vida al propio rey Calpen. Esto asustó a la gente, ya que figuras tan poderosas normalmente mantenían vivos a otros monarcas, al menos para negociaciones, pero él no lo había hecho. Chismorreaban que el archiduque debía haber perdido la razón, completamente enloquecido, eso era todo. La gente decía que, como la guerra había terminado, el archiduque pronto regresaría. Esas palabras hicieron caer la cesta de hierbas de las manos de la chica. La notaron de inmediato, todos ellos, todos en la plaza, porque todos la conocían. La gente comenzó a preguntarse unos a otros si sus ojos los habían engañado, si esta era la misma famosa curandera que vivía en la calle vecina. Un hombre gritó que gracias a ella su brazo ya no dolía, la medicina que había hecho lo había salvado. Y una mujer con un niño le agradeció por el remedio que había salvado a su hijo de una fiebre. Y ella, apresurándose a alejarse, pensó que valía la pena lo que estaba haciendo, aunque el resultado terminara siendo el mismo que el del emperador. Se aseguró a sí misma que simplemente tenía que lograrlo, que todo saldría bien. Todo lo que hacía, sin importar cómo se viera, era solo para ayudar a su majestad, solo por esa razón. Ella creía que su trabajo era beneficioso para él y sabía que tenía que esforzarse mucho para ayudar. Cuando llegó a su refugio, la chica decidió que su investigación debía realizarse lo más rápido posible, antes de ser descubierta. Al entrar en su casa todavía estaba algo asustada, ya que su trabajo era peligroso. Por cierto, la curandera era hermosa, cabello único, muy claro, ojos con matiz verde, piel pálida, labios llenos.
La casa a la que entró estaba demasiado silenciosa. Eso era inquietante, especialmente después de lo que había sucedido. El miedo a la muerte probablemente la perseguiría por mucho tiempo. Aparentemente todos habían ido a ver la ejecución como si fuera un circo o un concierto. Debido a que el edificio se sentía tan vacío, se incomodó, fuera de lugar, como si la atrapara algún presagio ominoso. Solo quería entrar lo antes posible, al menos allí exhalar y sentir que estaba bien. Pero su mano se congeló, sin tocar la perilla, cuando pensamientos repentinos la dominaron. El miedo volvió a apoderarse de su mente. ¿Alguien podría haber entrado? Poco probable. Cuando tiró de la puerta hacia sí misma, sintió que estaba cerrada. Y eso, por supuesto, trajo alivio. Simplemente estaba pensando demasiado. Nada más. No había razón para preocuparse. La hermosa curandera entró en la habitación. En su mente ya se había calmado. Si la puerta había estado cerrada, entonces nadie podía haber estado dentro. Eso debería haber sido el caso, pero desafortunadamente estaba equivocada. Alguien la estaba esperando. Un hombre apuesto estaba sentado junto a la ventana, examinando algunas de las tinturas que ella había preparado. Ella lo llamó su gracia, sorprendida de que alguien estuviera allí. Su nombre era Cesare Carl Erzet, el mismo archiduque. Él también la llamó por su nombre, Eileen Elrod. La chica no pudo ocultar su sorpresa y preguntó qué estaba haciendo allí. Pero la pregunta cambió de inmediato. ¿Cuándo había logrado regresar siquiera? El hombre sonrió. Preguntó si eso era todo lo que ella pensaba decirle. La chica inmediatamente se inclinó y dijo que también deseaba felicitarlo por su victoria. Dijo que había planeado felicitarlo más tarde, cuando surgiera la oportunidad, pero el archiduque la interrumpió, diciendo que sabía que ella había hecho muchas cosas terribles mientras él estaba ausente. Eileen sonrió y levantó la cabeza, preguntando qué exactamente quería decir, como si no hubiera hecho nada de eso. Pero el hombre respondió que sabía que durante su ausencia, la curandera había estado preparando sustancias prohibidas. Dijo que incluso sabía el nombre exacto: opio. La chica quería explicar algo, pero él continuó. Ella se detuvo en el momento en que él le dio esa mirada amenazante. La habitación pareció volverse más fría. El hombre dijo que ella sabía perfectamente que excusas como estaba haciendo analgésicos no funcionarían. En este imperio, cualquier interacción con sustancias prohibidas era ilegal. Por lo tanto, él tenía el derecho de ejecutarla inmediatamente. Primero la cesta de hierbas se deslizó de sus manos, luego ella misma cayó al suelo. El hombre escuchó mientras Eileen lo llamaba con una voz temblorosa. El miedo a la muerte había tomado por completo su mente y cuerpo, hasta el punto de que ya no podía hablar con claridad. En un susurro apenas audible solo dijo que quería ayudarlo. Esa ayuda, explicó, podría haber sido de gran beneficio para los soldados. La chica, ya llorando, explicó que entendía y sabía. El opio y cualquier otra sustancia narcótica estaban prohibidos, pero aún así, nunca había sido destinado a causar daño. Entonces el archiduque se inclinó hacia ella, puso una mano en su mejilla y dijo que realmente entendía todo. Había cambiado. Sonrió a la chica con calidez y dijo que en realidad nunca había querido asustarla. Levantó la otra mano y también sostuvo su rostro, pidiéndole que simplemente escuchara por ahora. Le quitó las gafas y dijo que en ese momento lo que necesitaba era una archiduquesa. Poniéndose las gafas él mismo, el hombre preguntó cómo se sentiría ella acerca de casarse con él. La chica miró al hombre apuesto frente a ella, incapaz de creer que realmente le estaba proponiendo. Se sonrojó profundamente, apenas creyendo lo que había oído. Casi se sentía como una alucinación, como si lo hubiera imaginado o malinterpretado. Tan irreal parecía. Si uno lo considerara una broma, eso parecía improbable. Apenas parecía capaz de bromear así. Era demasiado serio. Sin embargo, había algo que ella no entendía, algo que realmente no podía comprender, y por eso dudó. El hombre había esperado que ella aceptara de inmediato, aunque solo fuera para sobrevivir.
Sonrió, sabiendo lo absolutamente irreal que debían sonar sus palabras. Una imagen pasó por su mente de una chica que aceptaría al instante, rezando solo por ser perdonada. Pero no, era todo lo contrario. La chica se negó, dijo claramente que no quería casarse con él. Ese giro de los acontecimientos lo sorprendió un poco, aunque no lo mostró. Fingió reflexionar sobre su respuesta. Puso una mano en su cabeza y preguntó si estaba eligiendo la guillotina en lugar de casarse con él y vivir. Ella respondió que no lo había querido decir de esa manera, así que el hombre preguntó por qué estaba rechazando. Después de todo, sus opciones eran perder la cabeza o ser vendida a algún cerdo inmundo. Ella preguntó por qué había dicho cerdo, pero el hombre le pidió que no lo obligara a repetir esas palabras. La chica dijo que no creía que él la amara y que solo la cuidaba porque su madre había sido su nodriza. Después de decir eso, la chica se sonrojó y se mordió el labio, de repente avergonzada. Estaba segura, y lo dijo en voz alta, de que él todavía la veía como nada más que una niña, y además él necesitaba un niño propio, un heredero. Incluso bajó la mirada al decir que tendrían que hacer cosas impropias para concebir un hijo, y que él no sería capaz de que exactamente. Nunca logró terminar de decirlo. No terminó porque el hombre no la dejó. Puso su mano en su mejilla otra vez y se inclinó para besarla. Y entonces, para su sorpresa, sus labios se presionaron contra los de ella. La chica no lo apartó, aunque realmente no había querido intimidad con ese hombre. Incluso tembló, su mano se cerró en un puño. Sí, era agradable, besar era agradable. Al final incluso mordió suavemente su labio inferior. Luego se apartó, permitiéndole respirar. Sosteniéndola por la cabeza, el hombre preguntó cómo había sido para ella. Preguntó si finalmente creía sus palabras ahora, fijándola con esa misma mirada amenazante. Un hombre llamado Rothan, el caballero de Césare, preguntó si la chica estaba bien, ya que su gracia había ordenado que la llevaran a la residencia. Ella todavía sostenía su labio, roja como un tomate, incapaz de creer lo que había sucedido, lo que naturalmente generaba preguntas sobre su extraño estado. La chica se volvió hacia el caballero y explicó que el archiduque le había propuesto matrimonio. El caballero respondió: «Oh, ya veo». Y ella no podía creer que esa fuera realmente toda su respuesta, tan breve como si fuera exactamente lo que debía ser. La chica preguntó por qué no estaba sorprendido, y el caballero contestó que era obvio, porque en cualquier otro escenario ella habría sido condenada a muerte. Le dio unos dulces y dijo que el imperio estaba luchando contra el opio más ferozmente cada día. Era una batalla seria. Su gracia había estado buscando una salida y la había encontrado en hacer de la chica una archiduquesa, porque eso era lo que necesitaba en general. Sí, en efecto, era una solución eficaz. En cuanto a su historia, su madre realmente había sido la nodriza del archiduque, razón por la cual su familia era considerada leal a él. Si Aileen fuera ejecutada ahora por un crimen relacionado con narcóticos, dejaría una mancha significativa en la reputación del hombre. Pero si esta propuesta se basaba únicamente en ventaja, entonces cualquier otra chica podría haber ocupado su lugar. Un matrimonio sin amor no era lo que ella había soñado. El caballero dijo que, de una forma u otra, ella no tenía elección, pero preguntó por qué lo había hecho en absoluto, por qué se había involucrado con sustancias prohibidas. La chica dijo la verdad, solo había querido ser útil a su gracia. Después de todo, desde la infancia había recibido ayuda de él, y los analgésicos fuertes eran desesperadamente necesarios durante la guerra. La chica se sorprendió. ¿Cómo habían descubierto siquiera que poseía opio? El caballero dijo que habría sido extraño si no hubieran notado que ella compraba opio. En realidad había supuesto que lo compraba para sí misma, o que alguien había intentado engañarla, o algo completamente distinto. En cualquier caso, dijo, el archiduque estaba haciendo esto por ella, aunque podría ser una carga pesada para ella. Ella ajustó sus gafas y dijo que necesitaba tiempo, al menos un poco, para pensar.
Agregó que lo decía en serio, que el caballero al menos debía pensar en su padre, quien seguramente causaría al archiduque no pocos problemas. Dijo que no había necesidad de explicar más. Ellos sabían perfectamente qué tipo de hombre era. Pero el caballero de repente era diferente. Más frío, más amenazante. Algo en él había cambiado tan sutilmente que no era visible de inmediato. Ella lo llamó, y el caballero respondió de inmediato, animado y normal otra vez. Dijo que todos los demás estaban ansiosos por verla finalmente, porque cuando escucharon que él la visitaría hoy, le habían pedido que transmitiera sus saludos. La chica inmediatamente se iluminó y preguntó si todo estaba bien con ellos. Ella los conocía a todos por nombre, así que preguntó por cada uno. El caballero respondió que todos estaban bien y agregó que Diego les había traído un conejo de peluche como regalo. Mientras tanto, ya caía la tarde. El hombre estaba en su estudio mirando un cuaderno. Leyó las notas de la curandera y sonrió. Luego su expresión volvió a oscurecerse, frunció el ceño y murmuró para sí mismo que, hasta ahora, todo iba exactamente según el plan. Mirando su reloj, dijo que estaba haciendo esto por alguien, aunque no estaba claro a quién se refería. En cuanto a cómo la chica y el archiduque se habían conocido, era simple. Cuando era pequeña, se había perdido, caminaba llorando, buscando a su madre. Alguien se cruzó en su camino y preguntó si era la hija de la niñera, Lily. El hombre, refinado, aristocrático, preguntó si Lily era su apodo, o quizás su verdadero nombre. Entre sollozos, la niña dijo que no era su nombre completo. Su madre la llamaba así, la misma madre que acababa de perder. Al mero mencionar a su madre, la niña estalló en llanto aún más fuerte, aterrorizada porque no podía encontrarla en ninguna parte. Sin poder contenerse, de repente saltó hacia adelante, casi chocando directamente contra los brazos del chico, tan abruptamente que él incluso dio un paso atrás. Los guardias a su lado estaban a punto de intervenir, ya moviéndose, pero el chico los detuvo con un gesto de su mano. La niña lloraba en su pecho, diciendo que quería a su mamá. Le rogaba que no se fuera a ninguna parte, que esperara, sus palabras aterradoras en su simplicidad. Él era un extraño, después de todo, y aún así ella se había lanzado a sus brazos, sollozando. Aileen continuó, explicando que se había distraído con una flor hermosa y no había escuchado a su madre. El hombre sonrió y dijo que la niña tenía suerte, su madre también la estaba esperando y buscándola. Eso calmó un poco a la niña, que el chico conociera a su madre, que ella también la estuviera buscando. Sonriendo suavemente, el chico levantó a la niña en sus brazos y preguntó si estaba lista para ir con él a encontrar a su mamá. Ese fue el momento que ahora recordaba, la mujer adulta rememorando cómo había sido cuando se encontró por primera vez con el archiduque. Se había lanzado a sus brazos sin pensar, y en aquel entonces su gracia solo había sido un príncipe muy joven. Mirando atrás, decidió que quizás habría sido mejor correr hacia Sir Rothan en su lugar. Tal vez su destino habría resultado diferente. También recordó las palabras de su madre de aquel día, su guía para su hija. Cuando su madre colocó gafas en su pequeña hija, Aileen, le pidió que escuchara con atención. La mujer dijo que, sin importar lo que sucediera, Aileen Elord nunca debía deshonrar al príncipe, porque su familia existía para servir a su gracia hasta su último aliento. Su madre le ordenó que nunca olvidara eso, y ahora la chica admitía que realmente no podía. Esa era la respuesta a sus dudas. Él era el archiduque del próspero Airset y el gran alto comandante. En la lucha por el trono había colocado personalmente a su único hermano en él. Un archiduque verdaderamente noble y grande. No solo por título, era un gran hombre, alguien que dejaba a la gente sin aliento en su presencia. Pero ¿cómo podía una chica ordinaria, una simple nadie, convertirse en su archiduquesa? Si tan solo su madre estuviera viva, ella no habría dejado que esto pasara desapercibido. Incluso la idea de convertirse en la esposa de un hombre tan grande se sentía incorrecta, como si dejara una mancha oscura en el honor de su gracia.
Apoyó sus manos en la mesa y se levantó bruscamente, pensando que tenía que haber otra manera. Sintió una necesidad urgente de encontrar una solución para evitar la ejecución sin entrar en este matrimonio. Pero encontrar tal manera por sí sola parecía demasiado difícil. Afuera ya estaba oscureciendo, y si lo pensaba, ¿su padre aún no había regresado? Pasó una semana después de que la chica decidiera irse, aunque todavía no sabía a dónde. Incluso unas chicas sentadas cerca se fijaron en ella. Estaba vestida de manera bastante única, con un disfraz de chico, para ser precisos, y hasta le preguntaron si un joven tan apuesto querría pasar un rato con ellas. Su padre no había estado en casa durante toda una semana, pensó, así que estaba segura de que tenía que estar en algún lugar cercano, y en cuanto al dinero y al juego, recordó cómo le habían dicho que el archiduque regresaba a la capital y que incluso se había aprobado la construcción de un arco triunfal. Su padre había dicho que era un milagro, que tenía una suerte increíble, porque podía ganar el premio mayor. El hombre había saltado y dicho que tenía que irse. La chica quiso preguntar qué planeaba hacer, pero no tuvo la oportunidad, ya se había ido. Estaba segura de que había ido directamente al archiduque, y si había tomado dinero de él, entonces debía haber ofrecido algo a cambio. Y ella tenía que recuperar lo que quedara, y devolver al menos eso. No podía causarle a su gracia aún más problemas. Pero la chica fue descuidada mientras caminaba y no notó a dos hombres apareciendo detrás de ella, arrancándole la gorra y liberando su cabello de su escondite. Se volvió para preguntar qué querían y qué estaban haciendo mientras los hombres hablaban entre sí, diciendo que habían notado hacía tiempo que algo estaba mal con este chico. Y ahora aquí estaba la respuesta. Era una chica. Preguntaron qué pasaba con su apariencia tan sombría, un flequillo tan torpe. Era increíble, dijeron, que su amigo hubiera logrado ver a una chica en ella. Comenzaron a avanzar directamente hacia ella, diciendo que ella, una dulce niña, debía haber venido allí por ellos, haciendo comentarios lascivos sobre su cuerpo, aunque primero la habían llamado fea. Pero alguien apareció que no la dejó caer, agarrándola por los hombros desde atrás. Aileen estaba completamente sorprendida y alguien comenzó a decir que ahora entendía de dónde venía ese hedor. La chica se dio cuenta de que la voz estaba detrás de ella, así que se dio la vuelta para mirar. Allí estaba un hombre pelirrojo, amenazante, enorme, peligroso, que dijo que el hedor venía de un grupo de idiotas. En el momento en que lo vieron, los tres se congelaron de miedo como conejos asustados y comenzaron a retroceder, ya sintiendo que estaban en serios problemas. El hombre parecía gruñir como un animal salvaje, diciendo que habían tenido mala suerte al caer en sus manos, porque no mostraba piedad a quienes acosaban mujeres. La chica a la que había intervenido para proteger de repente lo llamó por su nombre. Era Sir Diego, el mismo hombre mencionado antes. Cuando la vio, el hombre se quedó completamente inmóvil. No había esperado verla allí. Aileen. No más que sorprendido, se asustó en el instante en que la reconoció. Este hombre era otro de los caballeros del archiduque. Los pervertidos aprovecharon el momento mientras el hombre grande estaba distraído y huyeron, ambos escapando tan rápido como pudieron. Diego la llevó a un lugar más seguro y dijo que no entendía qué estaba haciendo allí, sola, en un área tan peligrosa a una hora tan tardía. Algo realmente podría haberle pasado. Pidió cerveza y le pidió que se calmara, que recuperara el aliento. Prometió que esos hombres viles serían castigados. La chica se volvió hacia Diego y le preguntó qué estaba haciendo él mismo en un lugar como este. Después de todo, no era precisamente un establecimiento respetable, mujeres, alcohol y todo eso. Como si analizara la pregunta, señaló torpemente hacia sí mismo, claramente sorprendido por lo que ella había preguntado. Se puso nervioso y dijo que si la señorita Aileen había pensado algo impropio, no era así en absoluto, estaba allí de servicio. Ella señaló hacia la artista detrás de ellos, una chica con el pecho medio expuesto, y preguntó cómo podía estar de servicio en un lugar como ese.
Diego murmuró entre dientes que no importaba lo que dijera, sonaría extraño. ¡Qué desgracia! Aileen le preguntó qué acababa de murmurar. Ella lo había escuchado a pesar de su murmullo, así que el hombre se disculpó diciendo que simplemente se le había escapado. La chica dijo que algo más importaba más, tenía una pregunta. Preguntó si él había visto a su padre. No había estado en casa durante toda una semana y pensaba que podría estar en este distrito, así que había pasado a comprobar. Pero Diego cambió de tema, diciendo que en su opinión la chica necesitaba beber algo. Comenzó a ofrecer chocolate caliente o leche tibia con miel. Fue entonces cuando la chica se dio cuenta de que estaba ocultando deliberadamente algo. Aileen acercó la taza que ya estaba frente a ella y le dijo que no se preocupara, esto serviría. Diego estaba a punto de decir que la taza contenía cerveza, pero ya era demasiado tarde. Ella no lo había escuchado y la bebió casi de un trago. Comentó que su dama, Aileen, realmente había crecido, ahora incluso bebiendo alcohol. Ella había actuado por impulso y después de beber se volvió hacia el hombre, diciendo que realmente tenía una pregunta para él. Sonrojada por el repentino efecto del alcohol, volvió a preguntar dónde estaba su padre. Aileen dijo que él definitivamente estaba ocultando algo y tenía que haber una razón por la que Diego lo hacía, así que le pidió que dijera la verdad. Mientras se mordía el labio, inseguro de qué hacer, vio la salvación detrás de la chica. El archiduque, que se había aparecido de repente detrás de ella, dijo que Diego no podía decírselo. La chica se volvió hacia el hombre y él explicó con una sonrisa que si iba a enojarse, no debía ser con el caballero, sino con él. Pronto organizó que trajeran galletas frescas, disculpándose porque no podía ofrecerle té en ese momento. Ella ya estaba roja como un tomate. Él había elegido el peor momento para aparecer, cuando ella estaba lejos de su mejor aspecto. Se había vuelto hacia él ligeramente ebria, con el cabello despeinado sobresaliendo en todas direcciones. La chica decidió que debía pensar que se veía patética. Era difícil incluso sostener su mirada. Una repentina vergüenza la invadió. Él volvió a adoptar esa mirada amenazante y la chica inmediatamente se dirigió a su gracia tratando de explicar algo. Acababa de empezar a hablar, pero en el momento en que lo miró, vaciló. ¿Qué le pasaba de repente? Pero esa expresión desapareció rápidamente de su rostro y disipó al instante el ambiente ominoso con una sonrisa. Como ella hablaba más que comía, él tomó una galleta, la cogió y se la empujó suavemente en la boca, diciéndole que comiera. Aileen comenzó a masticar, pensando en lo repentino que había cambiado, en lo amenazante que había parecido solo momentos antes. Apenas notó la galleta, la intensidad de su mirada la había atravesado directamente, casi de manera antinatural. Incluso extendió la mano hacia sus labios para limpiar las migas, pero entonces ella reaccionó y dijo que podía manejarlo por sí misma. El archiduque le sonrió y dijo que no necesitaba ser tan seria. Dijo que nunca la dañaría de ninguna manera, así que podía estar completamente tranquila. Por supuesto, ella no había pensado que él la lastimaría. La mirada simplemente había sido extraña y sus acciones la habían desconcertado. Decidiendo sorprenderla aún más, el hombre dijo que lo máximo que alguna vez le haría sería besarla. Ella se sorprendió tanto por eso. De repente tomó su rostro con ambas manos. Y entonces recordó que él había decidido casarse con ella. Se apartó y bajó la cabeza. La chica preguntó si realmente tenía la intención de casarse con alguien como ella. No, literalmente ella. Él dijo que no entendía por qué ella lo dudaba. Incluso estaba dispuesto a demostrarlo. Pero la chica objetó, diciendo que antes de que él fuera al frente, se había comportado de manera diferente. Ella sabía que muchas cosas realmente habían cambiado, pero ¿por qué el mayor cambio había aparecido en él? El hombre respondió que 7 años habían sido más que suficientes para cambiarlo, aunque también otras cosas.
La chica se sorprendió al escuchar eso. Incluso le recordó que la guerra había durado solo 3 años, no 7. Él no respondió, simplemente la miró tan intensamente que ella finalmente apartó la vista, sonrojándose. Ella respondió que ese no era el punto y preguntó si había alguna otra solución además del matrimonio. Al menos necesitaba tiempo para dar una respuesta. Él no parecía entender que la morfina que había desarrollado no era solo un analgésico común, era mucho más versátil. La verdadera pregunta era si el hombre estaba escuchando en absoluto, porque en lugar de responder, apoyó su frente contra la de ella, completamente fuera de tema. Entonces preguntó si simplemente no le había gustado besarlo. ¿Sabes cómo se siente cuando intentas explicar algo importante, algo que podría salvar a todo un ejército, y la conversación de repente se tuerce en una dirección completamente diferente, dejándote sin palabras? Y además de eso, es el propio archiduque quien pregunta, un hombre de apariencia absolutamente irreal. Realmente no le habría gustado. Especialmente cuando él era su amor secreto, el hombre con el que había soñado durante muchos, muchos años. Había soñado con tocar sus labios con los suyos al menos una vez en su vida. Aparecía en sus sueños más dulces, y aún así, no podía decir la verdad, que le había gustado, que había estado enamorada de él durante años. De hecho, todo lo que había hecho, la invención de esa medicina, su rechazo al matrimonio, todo tenía un significado. Tenía significado porque no había hecho nada de eso al azar. Lo había hecho por amor. Lo amaba con todo su corazón y quería ser útil. Una confesión, sin embargo, una confesión solo sería una carga. Él no la necesitaba. Si hubiera sido de nacimiento noble o quizás más rica, más hermosa, tal vez entonces habría dejado salir sus sentimientos. Pero era una plebeya. Así que, después de pensarlo todo, la chica dijo que sí, el beso no le había agradado en absoluto, había sido desagradable. El hombre puso su mano en su barbilla y le levantó suavemente la cabeza, recordándole que ya le había dicho que no cerrara los ojos cuando mintiera. Aileen lo apartó y dijo que no estaba mintiendo, simplemente había sido su primer beso, por eso estaba avergonzada y no acostumbrada. Eso solo lo hizo reír, porque la conocía lo suficiente como para estar seguro de que estaba mintiendo. Burlándose de ella, el hombre dijo que si no estaba acostumbrada, entonces seguirían haciéndolo hasta que lo estuviera. La chica se puso roja como un tomate y de inmediato cubrió su boca con las manos diciendo que eso no estaba permitido en absoluto. Casi chilló que acababa de comer galletas y, antes de eso, había bebido cerveza, así que no había manera de que él intentara besarla. Él no tenía intención de escuchar, ya alcanzando su rostro y girándolo hacia él. Cuando ella resistió, el hombre comenzó a besarle el cuello y escalofríos recorrieron su piel por su toque. No se detuvo y la chica comenzó a suplicar suavemente que se detuviera, diciendo que ya se sentía muy extraña. ¿Y cómo podía ella apartar a alguien así? Era pesado, para empezar, y los besos de la persona que amas son demasiado agradables para permitir un pensamiento claro. En el momento en que él alcanzó la cintura de Aileen, la chica gritó fuerte, exigiendo que se detuviera y no hiciera algo tonto. Presionó ligeramente contra su pecho, tratando apartarlo. Entonces el hombre puso su mano sobre la de ella. César dijo que al día siguiente le gustaría invitar a la chica al palacio. Besó suavemente la mano de la belleza antes de continuar. Luego explicó, habría un banquete en honor a la victoria. Quería que ella viniera, a él, y le ofreciera sus felicitaciones personalmente. Sosteniendo su mano en la suya, dijo que realmente esperaba que ella viniera. La estaría esperando. Más tarde, Diego acompañó a la chica a casa y, viendo partir el carruaje, murmuró que era injusto que de todos los lugares posibles se hubieran encontrado allí. Ese trabajo debería haber sido de Roden, no suyo. Después de todo, había conocido a Aileen durante mucho tiempo y encontrarse con ella en un lugar tan indecente era incómodo. Aún así, decidió no darle más vueltas.
Cuando regresara al archiduque, Diego pensaba informarle que Lady Eileen había llegado a casa sana y salva. Él se había asegurado de ello. No tuvo la oportunidad de terminar, interrumpido por una voz desde abajo que llamaba su nombre y suplicaba ayuda. Parecía ser el padre de Eileen. El mismo hombre que ella había estado buscando tan desesperadamente se aferraba a la pierna de Diego y suplicaba misericordia. Dijo que la querida Eileen probablemente estaba buscando a su padre. Aún aferrado a la pierna de Sir Diego, preguntó por qué lo habían encerrado en un lugar tan horrible, y a juzgar por los alrededores, muchas vidas habían sido consumidas allí. El caballero no tenía derecho a actuar por su cuenta, y además, el archiduque, que también estaba presente, se dirigió a él. Sonriendo con satisfacción y limpiando sangre de su rostro, le dijo a Diego que nunca debía volver a servirle cerveza a Eileen. Al escuchar la voz del hombre, el rubio estaba realmente aterrorizado, y claramente con razón, considerando dónde estaba ahora. César le dijo a Diego que escondiera todo el alcohol de ella, cualquier cosa que pudiera encontrar, y el caballero asintió. Sonriendo, el hombre se inclinó hacia el varón y le tiró de la cabeza más cerca por el cabello, preguntando si le quedaba algo por vender. Diego solo observó mientras el varón suplicaba ser liberado, jurando que nunca había tenido la intención de vender a Eileen. Pero el archiduque no tenía intención de detenerse. Incluso dijo que aún no habían comenzado, y el varón ya estaba aterrorizado hasta la muerte. Diego notó que su señor realmente parecía estar de buen humor, a pesar de la escena horrenda. Algo había cambiado en él. Surgieron recuerdos de 6 meses antes, cuando habían conquistado el reino de Calpen. Su rey incluso había aceptado la derrota él mismo. El hombre coronado había declarado que el reino de Calpen ahora era oficialmente un vasallo del imperio victorioso. Sir Rothen y Diego también habían estado allí, y fue entonces cuando el archiduque de repente dijo que ya habían pasado 7 años. Entonces el hombre sonrió, y había algo en ello, algo amenazante, un aura tan aterradora que parecía irradiar desde él. César respiraba con fuerza, y el rey arrodillado ante él no sabía dónde dirigir la mirada. El hombre lo aterrorizaba. Y con razón, el archiduque pretendía tomar no solo su reino, sino su vida, alzando su espada contra el cuello del rey. Por supuesto, el anciano comenzó a suplicar misericordia. Dijo que ya había inclinado la cabeza, admitido la derrota, su reino se había convertido en vasallo. Pero no sirvió, pronto se quedó sin cabeza. César no mostró piedad y no escuchó nada. Al marcharse, Sir Rothen dijo que si el archiduque había perdonado al rey, aún podría haber sido útil. Tenía que haber una razón por la que le había quitado la vida tan repentinamente. Pero no dio respuesta. Solo los sorprendió a ambos diciendo que tenía la intención de casarse con Eileen tan pronto como regresaran. Rothen preguntó si eso podría ser demasiado para Lady Eileen, pero el archiduque respondió que no importaba, mejor eso que su cabeza terminando bajo una guillotina. Mientras avanzaba, escuchó una pregunta lanzada tras él. ¿Quién siquiera se atrevería a hacerle tal cosa? El archiduque tampoco respondió a eso, solo dijo que había algo más importante. Observando las aves en el cielo, añadió en voz baja que no permitiría que sucediera una segunda vez. Por eso era tan despiadado ahora, o más bien, él entendía sus acciones, mientras todos los demás simplemente notaban el cambio. Al día siguiente, Eileen salió a la plaza con todos los demás para ver a los vencedores pasar entre el pueblo. Había tanta gente reunida que apenas había espacio para moverse. Tuvo que abrirse paso. Su pequeña estatura no le habría permitido ver nada desde lejos. Logró asegurar un buen lugar y ahora podía verlo todo. Delante del archiduque marchaban filas de caballeros, guerreros y muchos más. A un lado, otros hombres tocaban canciones triunfales y la multitud cantaba, animando con fuerza. La chica también fue arrastrada por el espectáculo, alegrándose sinceramente por el archiduque y por todos los guerreros que habían regresado vivos, victoriosos.
Los vítores más fuertes estallaron cuando el propio archiduque pasó entre la multitud. La gente le arrojaba flores, lo felicitaba, gritaba su nombre. César parecía verdaderamente poderoso, vestido con lujosas túnicas, adornado con innumerables ornamentos preciosos. El hombre irradiaba fuerza y autoridad. Sin embargo, entre los miles reunidos allí, la única persona que encontró con su mirada fue Aileen. Para él, ella se destacaba de todos los demás. Ella también pensaba en él, en lo deslumbrante que era. Al mismo tiempo, Cesare se inclinó para aceptar una flor de manos de una niña pequeña que se la ofrecía. Esa niña, que solo tenía una flor en lugar de los enormes ramos que otros llevaban, seguramente recordaría ese momento para siempre. Y en ese instante él parecía aún más hermoso, como si no fuera el mismo hombre que había quitado sin piedad cientos de vidas durante la guerra. Aileen, mientras tanto, ya estaba a punto de irse cuando se volvió, justo cuando la gente comenzó a gritar que el archiduque Césare venía hacia allí. Los gritos la detuvieron en seco. ¿Venir aquí? La gente gritaba que todos se apartaran, que hicieran espacio. Sonaba como si estuviera directamente detrás de ella. Y en el momento en que se volvió para ver qué estaba pasando, él ya estaba a su espalda. El hombre le tendió una flor diciendo que no debía sorprenderse. Todo esto era para ella. Y así se quedaron allí, en medio de la multitud masiva, que comenzó a murmurar asombrada. Parecía como si el sol mismo iluminara a su gracia desde atrás, haciéndolo parecer aún más extraordinario de lo que ya era. Resultó que había caballeros ocultos entre la gente, despejando deliberadamente un camino. Al principio la multitud hablaba de eso, luego de ella. Ella escuchó cada palabra. La gente susurraba preguntando quién era, la mujer digna de recibir un lirio de él. Observando el desfile también estaba otra dama, de pie sobre todos, observando desde un balcón del palacio. Era una elegante rubia, observando atentamente mientras el archiduque se acercaba a Aileen. Su papel en esta historia aún debía jugarse. Mientras tanto, después de que el archiduque se acercó a la chica, Aileen aún tenía que prepararse para el baile. Su doncella corría por la habitación sin saber por dónde empezar. Aileen tenía que lucir impecable. En cuanto a Aileen misma, estaba sentada con las piernas recogidas debajo de ella, sin prepararse en absoluto. No era que quisiera ir, ni destacar de ninguna manera. La doncella preguntó si al menos la chica querría que le arreglaran el cabello. Después de todo, un peinado era lo segundo que la gente notaba, justo después del vestido. Pero la chica no respondió. Estaba completamente perdida en sus pensamientos sobre lo que el hombre había hecho. Más precisamente, por qué lo había hecho, sabiendo cuánta atención atraería. La chica recordó a su madre, que una vez le había dicho lo feliz que estaba de servir como niñera del archiduque, de apoyarlo, y que había instruido a su hija a apoyarlo también, a ayudarlo en todo. Aileen había escuchado cada palabra de su madre, absorbiendo sus consejos como una esponja absorbe agua. Ese día su madre le había dicho que siempre usara gafas para ocultar, como ella lo expresó, los ojos desagradables de su hija. Y entonces Aileen decidió. Le dijo a la doncella que no quería ninguna joya en absoluto. La mujer casi se estremeció. ¿Sin joyas? En cambio, con un aire extrañamente sombrío, la chica pidió a la mujer simplemente que la ayudara a ponerse el vestido. En el castillo, las damas susurraban sobre la mujer a la que el archiduque se había acercado en la plaza. Los rumores se extendieron de que sería la nueva archiduquesa, que era muy hermosa y de una familia noble. Aileen, que acababa de llegar, escuchó esas conversaciones y se deprimió aún más. No se consideraba hermosa, ni provenía de una casa noble. Incluso dudaba de si debía haber venido en absoluto. Era una lástima que no pudiera verse desde fuera, porque incluso sin joyas, vistiendo solo un vestido de baile, se veía deslumbrante. Aún así, vino y se obligó a asistir por una sola razón. El archiduque la había invitado personalmente, lo respetaba y lo amaba profundamente, y sentía que debía venir.
Tenía la intención de saludarlo y marcharse, pero perdida en sus pensamientos, no notó cuando chocó con otra dama. En el momento en que se dio cuenta de lo que había pasado, inmediatamente se apresuró a disculparse por su descuido. Era la misma dama que antes había observado el desfile desde la plaza. Sonrió y preguntó si la chica frente a ella podría ser Lady Elrod. La chica parecía reconocerla. Después de todo, los periódicos habían escrito sobre el compromiso de Su Majestad con la hija del duque Parvellini. Ella y el farmacéutico también habían discutido otra leyenda, que la mujer una vez había estado comprometida con alguien más. Más precisamente, el rumor decía que esta belleza originalmente había estado comprometida con el propio archiduque, pero ahora Ornella von Parvellini estaba comprometida con el actual emperador. Ahora, al verla en persona, Aileen quedó sorprendida y completamente cautivada por su deslumbrante belleza. Una rubia de ojos verdes, una absoluta belleza, y ella sonreía tan cálidamente a una simple chica del pueblo. Y así se quedaron frente a frente en silencio. Solo después de unos segundos la chica se dio cuenta de que probablemente debía decir algo. Estaba a punto de saludarla, de preguntarle algo, pero no tuvo la oportunidad. Fue interrumpida. No fue la dama misma, sino otras mujeres que la habían notado y se apresuraron a hablar. Las damas la colmaron de cumplidos, diciendo que no era de extrañar que la llamaran el lirio del Imperio Traun, porque su belleza era verdaderamente extraordinaria. Al escuchar la palabra lirio, la chica pensó inmediatamente en su gracia. En la primera vez que lo había conocido, cuando él la llamó Lily con una brillante sonrisa. Aún así, la heroína no podía negar que el apodo Lily le quedaba mucho mejor a Lady Ornella. Ella era la radiante, la hermosa, no Aileen. Un poco más tarde, las damas finalmente notaron que otra joven estaba cerca y comenzaron a preguntar a Ornella quién era. Sin la menor vacilación, ella dijo de inmediato que esta era la misma dama a la que el archiduque se había acercado ese día en la plaza. Aileen palideció. No había querido que se atrajera ninguna atención hacia ella, y sin embargo esta dama había revelado quién era frente a todos. Las mujeres levantaron sus abanicos y comenzaron a susurrar sobre ella, comentando que no parecía tan hermosa como los rumores habían afirmado. Pero justo entonces Ornella intervino nuevamente, diciendo que las damas estaban equivocadas y que tales comentarios mostraban falta de respeto, primero y ante todo hacia el archiduque mismo. Dijo que su gracia era simplemente un hombre muy bondadoso que ayudaba a quienes estaban en circunstancias difíciles y que la joven Lady Elrod era solo una de las que estaban bajo su protección. Ella estaba claramente molesta, insistiendo en que con sus palabras las mujeres estaban, sobre todo, diciendo tonterías sobre el archiduque. Ornella incluso dijo que debían disculparse por su comportamiento inaceptable. Aileen, mientras tanto, no tenía nada que decir. Las damas, por supuesto, escucharon e inmediatamente comenzaron a disculparse, diciendo que ni siquiera habían considerado el asunto del patronazgo. Observando a Lady Ornella, la chica no podía entender sus acciones. Primero había revelado algo que no debía y luego aparentemente la había defendido. Afortunadamente, Aileen fue rescatada cuando Sir Rothen vino a buscarla. El hombre se inclinó hacia ella y dijo que no había podido encontrarla durante bastante tiempo y que todos ya estaban esperando, así que debía ir con él. La chica hizo una última reverencia a la princesa y dijo que esperaba que pudieran encontrarse nuevamente y hablar apropiadamente, ya que hoy no había sido posible. Parecía que las damas detrás de ellas tenían más comentarios, ya que el propio caballero del archiduque había venido personalmente por Aileen. Una vez que estuvieron lo suficientemente lejos, las damas comenzaron a discutirlo. ¿Por qué vendría personalmente el caballero del archiduque por Lady Elrod? Concluyeron que ciertamente no era solo patronazgo, ya que el archiduque podría haber enviado simplemente a un sirviente para escoltarla. Abriéndose paso entre la multitud, la chica se sintió aliviada de no estar ya sola y finalmente tener a alguien con quien hablar.
Sir Rothan primero le agradeció simplemente por venir y le preguntó cortésmente si el viaje había sido fácil. Rothan explicó que había tenido que escoltarla personalmente, pero habían surgido algunos asuntos. La chica dijo que estaba perfectamente bien, ya que el propio archiduque se había encargado de todo. Mencionó que el archiduque incluso le había enviado un asistente para ayudarla a prepararse, pero Aileen había decidido que era demasiado y lo había rechazado cortésmente. Ahora, sin embargo, lamentaba un poco haber rechazado ayuda con su vestido. Admitió que se sentía incómoda destacando en un atuendo tan simple, pero Sir Rothan no tuvo oportunidad de responder. Diego apareció detrás de Rothan, casi gritando que si se hubiera vestido de otra manera, habría atraído aún más atención. Diego soltó un fuerte suspiro y murmuró que habría sido peor si todos los hombres allí le prestaran demasiada atención. Mientras tanto, la chica preguntó por Lady Michelle y Sir Zenon, ya que esperaba verlos. Diego dijo que no estaba seguro de que esos dos siquiera vinieran, y agregó que si Aileen los extrañaba tanto, deberían organizar una reunión de té juntos. Diego siguió hablando de un conejo que había comprado porque le recordaba tanto a Aileen. Ella apenas tuvo tiempo de pensar que era demasiado mayor para eso antes de que alguien detrás de los caballeros se dirigiera a ella. Había varios hombres uniformados que se alegraron de verla. Conversaron brevemente antes de que Sir Rothan la llevara. Para cuando habían hablado y Rothan la había escoltado al lugar correcto, resultó que su tarjeta de baile ya estaba llena. La abrió más por curiosidad que por otra cosa, pero se sorprendió un poco. Sorprendida porque la primera línea estaba completamente en blanco, ni un solo nombre. Curioso. Pero se distrajo cuando el caballero sonrió y dijo que habían llegado, el invernadero. Mencionó que había oído recientemente que se habían traído muchas plantas nuevas al jardín y que quizás ella podría encontrar algo interesante para su investigación. No entró con ella, diciendo que necesitaba regresar al salón de baile. Apartó la mirada y dijo que podía quedarse allí todo el tiempo que quisiera y mirar a su gusto, sin ninguna prisa. Finalmente, en una voz bastante tranquila, añadió que su camino de regreso sería calmado y sin problemas. La chica no entendió del todo sus palabras y pronto las olvidó, porque el invernadero había cambiado mucho desde la última vez que había estado allí. Y aún así, cada rincón todavía le recordaba innumerables recuerdos entrañables. Cuando había sido mucho más joven, solo una niña, y su Gracia también había sido bastante joven, fue gracias a él que había pasado todo su tiempo libre allí. Este invernadero se convirtió en el lugar donde su alma encontraba descanso, donde olvidaba todas las dificultades y problemas que pesaban sobre sus frágiles hombros. Y aunque los tiempos habían cambiado y esos días ahora eran solo recuerdos, la atmósfera aquí seguía siendo profundamente encantadora, impregnada de nostalgia. De repente escuchó que no estaba sola después de todo, cuando una voz detrás de ella preguntó si este lugar aún traía paz a su corazón. Resultó que no había estado sola allí durante bastante tiempo. Eso era lo que Rowan había querido decir. El archiduque saludó a Aileen y dijo que la había estado esperando. El hombre le sonrió con la sonrisa más brillante que tenía. La chica no había esperado que alguien más estuviera allí, y mucho menos el propio archiduque, en cuyo honor se celebraba el baile. Él le sonrió tan despreocupado, como si esto fuera exactamente lo que debía hacer, como si ese fuera su lugar, no allá afuera en la multitud, celebrando su victoria. Aileen estaba fascinada por el hecho de que de alguna manera hubiera terminado allí, incapaz de entender por qué. Entonces lo comprendió. Él la había saludado oficialmente como invitada, y ella aún estaba allí de pie sin decir una sola palabra. Finalmente hizo lo que había venido a hacer. Se inclinó ante el archiduque y lo felicitó formalmente por su victoria y su regreso a casa. Cuando la chica levantó la mirada hacia él, parecía sonreír aún más, como si sus palabras importaran más que las felicitaciones de miles de otros combinadas. Él se inclinó ante ella en respuesta y dijo que sinceramente agradecía las felicitaciones. Ella se sonrojó de inmediato, ajustó sus gafas y admitió que había estado nerviosa al saludarlo, ya que no estaba acostumbrada a tanta formalidad y esperaba haberlo hecho todo correctamente.
En cambio, el hombre solo la elogió y luego tomó el papel que aún sostenía en su palma, diciendo que lo que importaba más ahora era el baile que le debía. Ay, sí. Parecía como si el corazón de la chica casi estallara de su pecho al tocarla, y comenzó a latir aún más rápido cuando el hombre empezó a firmar algo en el papel, viéndose absolutamente increíble mientras lo hacía. Después de escribir algo, le devolvió el papel a su dueña. Curiosa por lo que había hecho, la chica inmediatamente se inclinó para ver lo que estaba escrito en cuanto el papel volvió a sus manos. Resultó que había escrito su propio nombre en la primera línea. La chica se congeló al verlo y el archiduque sintió la necesidad de preguntar si estaba bien. Ella respondió que simplemente no podía creer que él la hubiera invitado a bailar. Se sintió incómoda, ya que realmente no sabía bailar y no era muy buena en ello. Nunca había tenido un maestro adecuado. Pero el hombre estaba decidido a acabar con sus preocupaciones y rápidamente la interrumpió. Sonriendo y señalándose a sí mismo, hizo una pregunta retórica sobre quién le había dado sus primeras lecciones de baile. Entonces la chica recordó. Su primer maestro había sido él. En aquel entonces, incluso había pisado deliberadamente sus propios pies solo para comprobar si era un sueño. Pero no había sido un sueño, había sido una experiencia increíble, recuerdos de infancia que llevaba profundamente en su corazón. Y lo más probable es que él tampoco lo hubiera olvidado. Cómo le había enseñado a bailar y cómo Aileen se iluminaba cada vez que él decía que iban al invernadero a bailar. Ella lo había dado todo, lista para bailar durante horas mientras su pareja siguiera siendo él, tan gentil y amable con ella. Sin embargo, cuando su madre se enteró de esos bailes, no lo aprobó, creyendo que la chica estaba desperdiciando el tiempo del archiduque en tonterías. La golpeó y le gritó, diciendo que Aileen nunca debía olvidar su lugar, que a los ojos de su madre no valía ni un solo minuto de su tiempo. Así que ahora, cuando él ofrecía nuevamente, recordó cómo su madre le había enseñado dónde pertenecía, y realmente alguien como ella no tenía derecho a esto. El hombre notó el cambio en su expresión, le tocó suavemente la mejilla y preguntó qué la preocupaba. Ella apartó su rostro de su mano y dijo que no estaba pensando en nada, agregando que el archiduque debía considerar regresar al baile. Después de todo, seguramente todos lo estaban esperando y ella estaba ocupando su valioso tiempo. El hombre dijo que sí, el tiempo era valioso, pero ¿por qué no dedicar un poco a pasear por el invernadero? Se habían traído nuevas flores y tenía curiosidad por verlas. Además, la chica misma no había estado allí en mucho tiempo. Quería que, como en el pasado, simplemente recorrieran juntos esos senderos familiares. La chica juntó sus manos y asintió, aunque por alguna razón concluyó que en realidad no estaba interesado en las plantas. Mientras caminaban, Aileen recordó el lirio que él le había dado y le agradeció por ello. También se disculpó por no haberse vestido adecuadamente, explicando que había pensado que solo venía a ofrecer sus felicitaciones, solo para descubrir que las cosas resultaron bastante diferentes. Dijo que con un atuendo como este sería mejor no bailar, pero si tan solo lo hubiera sabido, su conversación fue interrumpida por un arbusto en flor. Se apresuró hacia la planta, habiéndola visto en ilustraciones de un libro. La flor era conocida por sus poderosas propiedades curativas. Explicó que incluso había una leyenda sobre ella, que la flor se parecía a una cabeza cortada, y aunque podía detener el sangrado, se consideraba un mal presagio. El hombre preguntó si realmente le gustaban las flores que dejaban caer sus propias cabezas, ya que según la leyenda eran bastante inquietantes. La chica respondió que las encontraba interesantes principalmente por sus propiedades medicinales únicas. Cuando el archiduque de repente agarró las flores y comenzó a arrancarlas, la chica se asustó genuinamente. Llamó a su gracia preguntando qué estaba haciendo y por qué. Le tocó suavemente la mano y le dijo que debía detenerse, porque la planta era bastante delicada. Solo entonces el hombre soltó la planta y la chica exhaló aliviada. No entendía en absoluto por qué de repente había comenzado a arrancarlas, pero el archiduque inmediatamente se disculpó. Explicó que últimamente no se había sentido como él mismo.
La chica preguntó si algo lo preocupaba, pero él lo descartó, diciendo que probablemente no había nada de eso. Dijo que tal vez lo había afectado el hecho de que la chica casi había sido atrapada y casi había perdido la vida. Pero aún así, pensó la chica, él no había sido tan impulsivo antes, especialmente no en el incidente con Calpen. No podía entender qué podría haber pasado durante esos 3 años, pero él no le dio tiempo para pensarlo, diciendo que la boda tendría lugar en un mes, aunque habría preferido que fuera antes. Ella quiso hablar de ello y dijo que tenía que haber alguna otra manera. Ella dijo que el archiduque ya la trataba muy bien, pero el matrimonio no era la única manera de evitar un juicio contra ella. El hombre de repente notó que no estaban solos, así que atrajo a Eileen a un abrazo sin prestar atención al significado de sus palabras. No fue solo un abrazo. Al hacerlo, protegió a Eileen de los asesinos que habían venido por él. Y cuando vio a todo el grupo de matones, no entró en pánico. Simplemente sonrió. Solo pidió a la chica que cerrara los ojos por unos minutos y no mirara lo que estaba a punto de suceder. En cuanto a los caballeros, en ese momento todos estaban, por orden del archiduque, en el baile en lugar de cerca del invernadero. Más precisamente, 2 de ellos estaban allí, mientras que uno no. Cuando esa persona llegó, inmediatamente preguntó dónde estaba Lady Eileen. Era una mujer, Michele, caballero de Césare. Parecía preocupada de no haber logrado inscribirse para un baile con Eileen. Diego simplemente se rió de ella y dijo que nadie iba a esperarla y que todo ya había terminado, por supuesto. Ella lo llamó idiota, después de lo cual Rothan preguntó dónde estaba Zenon, la persona con la que se suponía debía llegar. Ella explicó que era poco probable que estuviera libre hoy, y allí terminó la conversación, porque algo sucedió. Michele, que acababa de llegar, quedó atónita por la horrenda escena ante sus ojos. Al principio los invitados no entendieron nada cuando las puertas se abrieron de golpe y 2 figuras se quedaron allí, pero inmediatamente sintieron la tensión. Entonces escucharon la voz del archiduque, diciendo que estaba listo para aceptar esto como regalos por su victoria. No hablaba con nadie en particular, se dirigía a todos porque sabía que había un traidor entre ellos. Dijo que sus métodos tontos no habían cambiado en absoluto. Afirmó apreciar la bondad de quienes lo habían atacado y prometió que la devolvería 10 veces. Se veía verdaderamente amenazante cuando dijo que esperaba con ansias el momento de devolver el favor. Después de esos eventos, Eileen recordó de alguna manera un día agradable de su infancia. Habían estado en el jardín, tomando té con dulces. La niña hablaba de un libro que el archiduque le había dado y estaba a punto de tomar un sorbo de té. Pero no tuvo la oportunidad, porque la mano del archiduque cubrió la taza y le pidió que se detuviera un momento. Tomándola en sus propias manos, el chico la deslizó hasta el borde de la mesa. Como un sirviente estaba cerca, César le dijo que tomara el recipiente. El hombre no tomó la taza. En cambio, comenzó a gritar como si lo estuvieran matando, rogando que no lo mataran. Las escenas de personas luchando por sus vidas no interesaban al archiduque, pero le recordó que le había pedido que bebiera esa bebida. Sin embargo, no le había dicho que se arrodillara y rogara perdón. Como el sirviente no lo haría voluntariamente, sabiendo que le costaría la vida, un caballero lo ayudó. Solo pasaron unos minutos antes de que la sangre comenzara a salir de la boca del sirviente y la taza volara al suelo, rompiéndose. César solo lamentó la taza, era un juego fino, y por culpa de tal tonto ahora había una pieza menos. Se volvió hacia la chica con una sonrisa, con la intención de decir que la hora del té había terminado por hoy, pero los dulces aún esperaban. Sin embargo, se detuvo rápidamente, porque Eileen claramente había quedado muy asustada. Ella lloraba inconsolablemente, porque la escena que no había despertado ni una gota de compasión en el archiduque la golpeó directamente en el corazón. Él no sabía qué hacer. Se sintió impotente cuando ella de repente gritó que estaba terriblemente asustada. Ahora la chica, ya adulta pero no menos sensible, yacía en su sofá en casa, pensando en lo que había sucedido hace mucho tiempo y en lo que había pasado recientemente. No lloraba, pero los eventos en el baile habían dejado una pesada marca en su corazón.
La manera en que él había matado sin piedad a todos los que habían amenazado su vida era aterrador y chocante. Ella entendía completamente su reacción, tanto entonces como ahora. Ellos habían sido los primeros en venir por su vida, lo merecían. Sabía que no era más que defensa propia con métodos brutales, porque esos eran los tiempos en que vivían. Debía ser moralmente agotador vivir sabiendo que siempre intentan matarte. Lo que más la entristecía era que no podía ayudarlo ni protegerlo de ninguna manera. Cuando la chica se incorporó, colocó una pequeña caja en su regazo que había estado sobre la mesa. Dentro había un reloj que había planeado darle al archiduque, pero él nunca le dio la oportunidad. Apenas había regresado cuando comenzó a proponer matrimonio, y luego vino el baile. En resumen, todo después de su regreso sucedió tan rápido que aún no había logrado dárselo. Se suponía que era un regalo en honor a su victoria. De repente se distrajo. Alguien llamó a la puerta, aunque no esperaba a nadie hoy. Sin sospechar nada, la chica salió para ver quién había venido y por qué. Allí estaba un hombre que nunca había visto y no conocía, pero supuso que estaba allí por su padre y dijo que no estaba en casa. El extraño no dijo nada sobre su padre, solo preguntó su nombre y al escucharlo dio una sonrisa escalofriante, más parecida a una mueca. Le agarró el cabello, tirándolo hacia atrás de su rostro, y mirándola directamente a los ojos, dijo que el varón no había mentido, realmente eran hermosos. Aileen ni siquiera tuvo tiempo de preguntar quién era o qué estaba pasando antes de que el hombre explicara que el barón Elrod había aceptado venderle ciertos bienes y había tomado un pago adelantado. Pero por mucho que el hombre esperara, sus bienes nunca llegaron. Aterrada, Aileen preguntó qué exactamente le había vendido su padre. El hombre respondió que lo único que Elrod le había dejado se lo había vendido a él, su hija. Y así, resultó que Aileen ahora era considerada su futura esposa. Parecía sacudir a la chica hasta lo más profundo. ¿Podía ser cierto que su padre había vendido a su única hija a algún hombre? El hombre supuso que probablemente ella no lo sabía, así que le dio 3 días para prepararse. Le advirtió que lo mejor sería despedirse de todos aquí de inmediato. También le mostró una carta, un contrato que su padre había firmado. Más tarde, la chica volvió a entrar en la casa. Las palabras seguían resonando en su cabeza, que tendría que dejar el país para siempre con un nuevo esposo. Más importante aún, recuerdos pasaron por su mente de lo insistente que había sido el archiduque al presionar por su matrimonio. En aquel entonces, él le había advertido que perdería la cabeza o sería vendida en matrimonio a algún cerdo inmundo. Había nombrado exactamente esos 2 desenlaces que la esperaban, porque debía haberlo sabido todo desde hacía tiempo. Por eso la chica inmediatamente se dirigió al palacio. Allí fue recibida cálidamente. El mayordomo, Sonio, dijo que la había estado esperando durante bastante tiempo y que era doloroso no ver a Aileen. La chica admitió que realmente había estado ocupada últimamente y se disculpó por no haber visitado. El hombre lo desestimó, diciendo que no había querido hacerla sentir culpable. Ella quiso preguntar si el archiduque estaba libre hoy, pero no tuvo la oportunidad. El mayordomo explicó rápidamente que sería difícil verlo hoy y se disculpó con Aileen por las molestias que había tomado al venir hasta allí. Por supuesto, la chica notó que él parecía preocupado. Seguramente el archiduque le había dado alguna tarea. Sonio dijo que podía traerle un pastel que había comprado hoy en una nueva tienda para que no se sintiera molesta. La chica aceptó y le agradeció. Mientras esperaba a Sonio, se acercó a la ventana, reprochándose por haber venido bajo la influencia de sus emociones, una decisión impulsiva. Había olvidado que el archiduque no era alguien a quien se pudiera ver por capricho. Podría ser que después de que ella se negó a casarse con él, hubiera perdido interés en ella. No había sido terca por orgullo ni nada parecido, simplemente no había entendido la situación completa. Para el archiduque, sin embargo, podría haber parecido una tontería. ¿Y qué sería de ella ahora si su padre la había vendido? ¿Realmente sería obligada a casarse contra su voluntad? Lo que más le dolía era pensar que si se iba, nunca volvería a verlo. En cuanto al archiduque, de repente apareció justo frente a ella.
y preguntó qué había pasado. Probablemente tampoco había esperado verla allí, tenía que haber una razón para su visita. Al verlo, la chica sonrió suavemente, de una manera especial, casi como si se estuviera despidiendo. Dijo que había venido porque tenía un pequeño regalo para él. Sus manos temblaban mientras sostenía la caja. Dijo que no era nada especial, pero que no había podido dárselo en el baile, así que terminó diciendo que simplemente quería hacer algo agradable, justo cuando él abrió la caja y vio el reloj. Añadió que aunque era tarde y estaba destinado a celebrar su victoria, aún no podía dejar de dárselo. Incluso dijo que si no le quedaba bien o no le gustaba, debía decírselo. Pero sí le gustó. Sonriendo, presionó el regalo contra su pecho, y esa sonrisa suya parecía golpearla directamente en el corazón. Le trajo lágrimas a los ojos. Había estado conteniendo sus emociones durante demasiado tiempo y ahora ya no podía más. Inmediatamente se sintió avergonzada por derrumbarse así y comenzó a disculparse. El hombre no entendía por qué se disculpaba, pero ella seguía disculpándose porque lloraba. Él no preguntó nada, ya que ella intentaba explicar lo que había pasado por sí misma, aunque las lágrimas ahogaban sus palabras. El archiduque le tocó suavemente la mejilla y dijo que ni siquiera podía enojarse cuando ella lloraba así. Admitió que al principio había planeado ser más estricto con ella. Calmándose un poco, ella preguntó por qué había estado enojado con ella. Él explicó que ni siquiera había hecho su debut social y su padre ya planeaba venderla y además ella había rechazado casarse con el archiduque. ¿Cómo no iba a estar enojado cuando todo lo que quería era protegerla? Aileen se disculpó en voz baja. Después de unos minutos de silencio, el hombre preguntó si tenía intención de casarse con ese otro hombre. Afortunadamente, Aileen negó con la cabeza. No lo haría. Entonces él preguntó suavemente qué deberían hacer para sacarla de las garras de ese hombre. Ella no sabía qué decir ni qué decisión tomar. El hombre le apretó ligeramente la mano y dijo que sí lo sabía. Sabía que su oferta aún estaba en pie, así que la repitió, pidiéndole que se casara con él. Se inclinó más cerca de sus labios y preguntó si aún se negaba. La pregunta que había estado atascada en su mente todo el día era por qué no lo había dicho desde el principio. Y esto ella no se lo preguntaría, porque tenía que encontrar la respuesta por sí misma. Aunque Césare lo había sabido desde hacía mucho tiempo, la decisión sobre ella ya había sido tomada. Se sentía como si hilos invisibles hubieran atrapado todo su cuerpo y ni siquiera podía dar un paso. Se sentía como si estuviera a un paso de la soga, y el único que podía salvarla era el archiduque. Después de pensarlo, la chica dijo que estaba de acuerdo. Finalmente tomó la decisión definitiva de casarse con el archiduque, a pesar de todas las convicciones que su madre le había inculcado. Él sonrió, eso era exactamente lo que había estado buscando. La chica apartó la mirada y pidió, en cambio, que abriera el laboratorio, ya que una vez que se convirtiera en archiduquesa, solo sería una carga para él. Prometió únicamente terminar la medicina, sin usar esos compuestos. El hombre no respondió, simplemente la besó en los labios. Ella no lo había esperado y le pidió que esperara un momento. Pero, por supuesto, él ignoró sus palabras y la besó de nuevo. La chica se sonrojó y se turbó cuando él la apretó contra su cintura. Cuando rompió el beso, sonrió y dijo que abriría el laboratorio una vez que estuvieran casados. Como ella quería ver a su padre, Césare decidió escoltarla, explicando que ahora era su esposa, así que de ahora en adelante irían juntos a todas partes. Aileen le apretó la mano y dijo que la boda ni siquiera había ocurrido todavía. También dijo que no le gustaba cómo estaba vestida. Todos la miraban. El hombre pensó que las gafas habrían atraído aún más atención. Ella se sonrojó y bajó la cabeza, pero él la giró, diciéndole que caminara con confianza. La chica dijo que no podía, ya que no estaba acostumbrada a estar sin sus gafas. Césare dijo que con la cabeza baja se chocaría contra algo, y entonces la abrazó sin ceremonias, haciendo que su rubor se profundizara aún más. La chica lo apartó y dijo que no podía simplemente ir mostrando y atrayendo atención de esa manera. Un poco más tarde, el hombre la llevó a donde necesitaba ir, y la chica apenas podía creer que él realmente pudiera estar en un lugar así, un lugar lleno de bailarines.
con el murmullo de conversaciones, cantos y hombres ebrios por todas partes. La atmósfera era completamente diferente, nada parecida a la casa de juegos. Ella se estremeció al verlo y reconoció a una mujer allí, una mujer que una vez había venido a Aileen por medicina. En ese momento había pedido un medicamento que ayudara a las personas a morir sin dolor. Lo había solicitado para no temer la muerte más adelante. Ahora esta mujer, Marlena, tenía una belleza increíble y 1000 miradas admiradoras dirigidas hacia ella. Todos alrededor gritaban su nombre y se maravillaban de Marlena. Pero de repente fijó su mirada en alguien en particular, a alguien que reconocía. Allí estaba el doctor al que había acudido y un hombre alto y apuesto a su lado, y la mano del hombre descansaba en la cadera del doctor. Aileen se sonrojó y se cubrió con su sombrero, suponiendo que la belleza la había reconocido. Y seguramente lo había hecho, porque su expresión cambió. Más tarde, la chica comenzó a cantar una canción sobre hombres en los que no se debía confiar. La canción era tonta en su letra, simplemente decía que los hombres son malos y no se puede confiar en ellos. Incluso el archiduque se rió, diciendo que la canción era graciosa. Le preguntó a Aileen si conocía a Marlena, pero ella inmediatamente dijo que era la primera vez que la veía. Finalmente pidió simplemente encontrar a su padre e irse lo antes posible. Y Marlena los observaba, frunciendo el ceño cuando el doctor comenzó a marcharse. Como Aileen pidió ir con su padre, el hombre la llevó a las grandes puertas. Antes de entrar, se aseguró de que realmente quisiera esto. La chica estaba convencida de que tenía que ver lo que su padre había estado haciendo todo este tiempo. No es que pareciera completamente decidida, solo sabía que tenía que saberlo. Sobre todo, quería saber la razón por la que su padre la había vendido. El archiduque no tenía derecho a objetar. Si ella quería esto, no tenía derecho a detenerla. Entraron en el lugar más oscuro, tanto literal como figurativamente, que podía existir en el establecimiento. Y allí estaba su padre borracho. El hombre observó cómo la expresión en el rostro de la chica cambiaba a una de miedo. Incluso preguntó si estaba sorprendida, aunque su rostro lo decía todo. Ella preguntó a su gracia si ese realmente era su padre. Para calmarla un poco, para que no viera el horror casi increíble, él cubrió sus ojos. Podía sentir que estaba a punto de llorar, así que la tranquilizó con palabras suaves. Su madre vino inmediatamente a la mente. Su madre había preguntado si la hija había notado el comportamiento de su padre. La mujer puso los ojos en blanco. Su esposo la había molestado todos esos años. Le había dicho a su pequeña hija soñolienta que su padre siempre olía a perfumes de otras mujeres, pero ni siquiera se acostaba con su propia esposa. La madre acarició la espalda de la niña, diciendo que solo la tenía a ella. Aileen escuchó a su madre repitiendo que solo la tenía a ella. Como se había congelado en estado de shock, César mismo comenzó a devolverla a sus sentidos, llamándola. La chica dijo que estaba bien y el hombre la abrazó por detrás. La chica no pudo contenerse, lloró y el archiduque la calmó, susurrando palabras tranquilizadoras en su oído. Las lágrimas de Aileen tenían un precio que pagar, así que su padre salió volando al suelo. El archiduque César dijo que era repugnante. Después de vender a su hija, ahora solo se divertía en tales lugares. El hombre preguntó qué hacía su gracia siquiera allí, en un lugar como ese. César finalmente dijo que debía vivir en paz. Últimamente, el archiduque había estado bastante impulsivo, y si se cruzaba en su camino otra vez, nada bueno saldría de ello. Incluso amenazó con que podría cortarle la cabeza. Pero esta vez, por el bien de Aileen, le daría una última oportunidad. Dejando la última palabra para sí mismo, el hombre sacó a Aileen de ese lugar. Una vez que llegaron, el archiduque la colocó en una silla y se arrodilló ante ella. Comenzó a calmarla, diciéndole que ahora podía relajarse y abrir los ojos. No había nada que temer. Ella simplemente agarró su mano y se aferró a su manga. César estaba preocupado por su estado emocional, ya que parecía completamente desconcertada, pero decidió no enojarse y continuó tranquilizando a su amada. Abrazó a la chica y dijo que ahora, con él, estaba a salvo, no dejaría que nadie la dañara.
Mil gracias por acompañarnos. Tu like y suscripción hacen posible que sigamos compartiendo más capítulos increíbles. Nos vemos muy pronto con nuevas historias que te van a encantar.